Shalom, ¿cómo están todos, amados hermanos? Bienvenidos a este nuevo tiempo de aprendizaje en Hablemos acerca de la primera carta a los tesalonicenses traducida desde un manuscrito hebreo. Hoy tenemos, hermanos, un tema muy importante, muy interesante y muy fundamental para nosotros como hebreos, como parte del cuerpo de Adón Yeshua, como miembros de la congregación de Israel. Todo esto que vamos a ver el día de hoy, vamos a fundamentarnos en cómo la congregación del primer siglo funcionaba, cómo los líderes de esas congregaciones del primer siglo servían a Adonai, amando a los congregantes, todo acerca de la bondad, de la emuná, de la firmeza y del ahavá, del amor por medio del evangelio, por medio de la besorá, de la buena noticia en Yeshua. Así que hoy vamos a ver acerca del servicio, el trabajo o la obra. Voy a saludar a los hermanos que están presentes. Shalom Javier, shalom Alicia, Deyanira, shalom Miki, mi esposa Ruth. Bienvenidos a todos, hermanos, a este tiempo de aprendizaje. También los que nos ven por el canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. No se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que les deje la notificación de que hemos subido un video y no se pierdan el aprendizaje. Así que vamos a comenzar, hermanos, con un agradecimiento a Adonai para iniciar este tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das en cuanto a tu emuná, en cuanto a las escrituras, Padre. Te servimos, te amamos y queremos hacer tu voluntad, que es que guardemos tus mandamientos. En el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar con este tiempo de aprendizaje. Como ya saben, hermanos, vamos nosotros a analizar todo este texto basado en este manuscrito hallado en Cochin, India. ¿Sí? Este manuscrito se me olvidó el destacar, hermanos, que el manuscrito que ustedes ven ahora mismo en la pantalla es una copia muy bien hecha. Como ven, el texto está muy claro, es bastante legible, cosa que no pasa en todos los manuscritos hebreos. Hay veces que el texto es bastante complicado de leer, pero aquí tenemos una copia bastante legible y una copia exacta del texto original hallado en Cochin, India. ¿Sí? Entonces, eso se me olvidó destacar y Adonai nos ha permitido tener este manuscrito muy claro para poderlo tener a nuestra disposición. Así que vamos a ir al documento, vamos a ir al texto, hermanos, con el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, donde Pablo o Shaul, como ustedes le quieran llamar, este hombre es un siervo de Adonai, él es un enviado, traducido como apóstol en griego. Él es un enviado del Adón Yeshua a las naciones, a los pueblos llamados los gentiles. Y él, ¿qué enseña a los pueblos? ¿Qué enseña a los gentiles, a las naciones que no conocen acerca de Israel? Justamente esto, él les da una idea, un entendimiento de cómo ellos deben de desenvolverse como pueblo. ¿Sí? Por eso Adonai habla tanto acerca de la participación de los gentiles, de las naciones, en el pueblo, como si fueran nativos de Israel, porque Adonai eso es lo que hace: injertar al olivo extraño en el olivo natural, haciendo como si fuera un nacido en Israel. Es más, Adonai nos dice que aún los que nacieron en Israel, muchos de ellos no son Israel. Y hay gentiles que son más Israel que los mismos que nacen en Israel. Una cosa curiosa, pero muy profunda y de amor y de bondad de Adonai para con todo el que quiera escuchar su palabra y obedecerle.
Así que vamos a hablar acerca del servicio. Y este es un gran ejemplo, es un ejemplo muy pesado, muy importante de cómo debemos de actuar nosotros como siervos de Adonai, como hebreos y también como parte de la congregación, el orden en la congregación y las acciones en la misma. Así que vamos al versículo 1 del capítulo 2 y dice de la siguiente manera: porque también ustedes saben, amados hermanos, que nuestro esfuerzo junto a ustedes no fue en vano, sino que nosotros sufrimos y fuimos humillados en Filipos, como ustedes saben. E incluso entonces estuvimos con alegría en nuestro Elohim para enseñarles a ustedes el Evangelio. Esto es muy interesante, hermanos. Tenemos varias cosas para analizar aquí. Primeramente tenemos la palabra esfuerzo, ¿no? Ellos dicen, aquí dice Polos, que él junto a sus compañeros de servicio, ellos tuvieron un gran esfuerzo, un gran trabajo, el cual no es en vano. Y esto es importante. ¿Por qué no es en vano? Porque fue recibido con la emuná destacada de los de Tesalónica, lo que vimos en el anterior capítulo, ¿no? Entonces ellos tienen esta emuná que fue... se expandió, ¿no? La noticia de la emuná de ellos, cómo ellos sin negarse, sin rebelarse en ese momento, ellos decidieron sacar sus ídolos de sus casas, de sus corazones, para recibir a Yeshua, para recibir al Elohim de Israel. ¿Sí? Entonces, este es el principio de la emuná, el decidir obedecer, el hacer teshuvá. Y esto es lo importante aquí, porque si no hay teshuvá, si no hay emuná, ¿cómo el servicio y el esfuerzo va a ser productivo? Debe de ser tratado en ambas partes, del que da y del que va a recibir. ¿Sí? Porque si no hay recepción, vemos cómo en el libro de los Hechos, cuando no hay recepción, cuando no hay un corazón abierto, ellos se iban a otra ciudad. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí vemos que hay esfuerzo de ellos, hay un trabajo esforzado. Este es un gran inicio para comprender, hermanos, cómo nosotros debemos de actuar. Adonai nos habla de que nosotros nos ganemos el pan con el trabajo de nuestras manos. Cuanto más cuando es el trabajo de Elohim, cuando es el servicio en la obra de Él, el esfuerzo es fundamental. Y en esta carta lo vamos a ver mucho. Curiosamente, en el texto griego, vamos al texto griego, hermanos, curiosamente en el texto griego, en el versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vemos que la palabra esfuerzo en hebreo fue traducido como visita en griego, ¿sí? O hay algún tipo de error de texto aquí que llegó a ser la palabra visita en el texto griego. En el texto hebreo tenemos otra palabra muy diferente. Si bien es cierto, ellos visitaron a la congregación, visitaron a los judíos que había allí en Tesalónica, y ya lo vamos a leer, ellos aquí en el texto hebreo, ¿sí? Aquí en el texto hebreo vemos el esfuerzo que ellos hicieron. La palabra esfuerzo, hermanos, en griego, perdón, en hebreo, en hebreo suena en el texto como tarachtenu, que proviene del verbo taraj, que significa esforzarse, trabajar duro o tomarse las molestias. Esto es muy importante. Vemos que hay un trabajo duro en qué, en poder ser un ejemplo. Porque aquí mismo vimos en el capítulo pasado cómo ellos dijeron en la carta que su mensaje, su obra, no era solamente en palabra, sino también en fuerza y en el Ruach HaKodesh. ¿A qué se refiere Shaul con esto? ¿A qué se refiere? Hermanos, aquí vemos que el Ruach
¿sí? El Ruach de Adonai nos da a nosotros un espíritu de esfuerzo y de trabajo. Por eso, cuando él dice estas palabras, él hace mención a que no solamente de boca ellos les dieron a conocer la Besorá, sino también de obra, de acción, para que ellos puedan ver cómo obrar. ¿Sí? Esto es muy interesante porque así es como aprenden de una manera impresionante, ¿no? Así es como aprenden los hijos con los padres. Porque el padre le puede decir al hijo 1000 veces una cosa, pero si el padre hace lo contrario, el hijo va a terminar haciendo lo que el padre hace, no lo que el padre dice. ¿Sí? Y eso es lo mismo que Adonai nos enseña aquí en las Escrituras. Cómo los siervos de Adonai, cómo los líderes del pueblo tenían que tener un ejemplo sin reprensión, un ejemplo muy, muy respetado y delante de Adonai, puro y sin mancha. ¿Sí? Entonces, ellos fueron obrando, no recibiendo, sino dando. También menciona el texto, volvamos al texto, hermanos, también menciona aquí que ellos sufrieron mucho en Filipos. ¿Sí? Ahí dice, nosotros fuimos humillados en Filipos. ¿A qué se refiere con que ellos fueron humillados en Filipos? Esto lo vamos a encontrar, hermanos, en el libro de los Hechos. Así que vamos a ver lo que pasó, porque para entrar en el contexto, ¿no? De lo que sucedió en ese tiempo y a qué se refiere Shaul, a qué se refiere Pablo con esto. Así que vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 24. Disculpen, vamos primero al versículo 12, capítulo 16, versículo 12, y dice, y de allí a Filipos, fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Luego, en los versículos 22 al 24, habla acerca de un disturbio que se hace en la ciudad, y dice así, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Wow, hermanos, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué sucedió? Bueno, resulta que en Filipos había una mujer con espíritu de adivinación, una mujer que tenía un espíritu que le podía dar a conocer el futuro, ¿no? Sabemos que es un espíritu de adivinación y de brujería. Y resulta que los de aquella ciudad, los hombres de aquella ciudad, hacían comercio, hacían negocios con esta mujer, ¿no? Haciendo que ella le lea el futuro, ¿no? A las personas. Cuando esta mujer vio a Pablo y a Silvanus, a Silas, en la ciudad de Filipos, ella comenzó a decir, miren, estos hombres les van a proclamar la salvación de Yeshua. ¿Sí? Porque los demonios saben, ¿no? Entonces ella estaba hablando eso, estaba proclamando eso, y pasaron muchos, muchos días, varios días, en que la mujer les hablaba y proclamaba esto, diciendo, ellos les traen la Besorá de Yeshua, ¿no? Llegó un momento en que Pablo, él se desesperó, él no aguantó más y le dijo al demonio, vete, sal de esa mujer, y el demonio se fue. Resulta que los hombres, los mercaderes que hacían negocios con esta mujer, se quedaron sin negocio. Ya no había espíritu de adivinación. Por eso los denunciaron con las autoridades, diciendo, estos hombres están diciendo cosas que no tienen nada que ver con nosotros y no los queremos en la ciudad, una ciudad muy idólatra, ¿no? Entonces, estos hombres de las autoridades, sin buscar información de quiénes eran ellos, de quiénes eran Pablo y Silas, les hicieron esta barbaridad, les sacaron las ropas, los azotaron y los mandaron al calabozo más profundo, hermanos.
y ellos no habían hecho nada. ¿No? Fíjense el sufrimiento del que habla Pablo, y por eso dice, fuimos humillados en Filipos. Pero ¿qué pasa? Hubo un terremoto en la noche que hizo que la cárcel se abra y los presos salgan. El hombre del carcelero quería suicidarse porque dijo, aquí me van a matar, ¿no? Se me escaparon los presos. Resulta que Pablo le grita y le dice, no te mates, porque estamos aquí. El hombre les dice, salgan, salgan de la cárcel, ¿no? Pero Pablo le dice, no, nosotros vamos a esperar a que los que nos enviaron aquí vengan, aquí mismo, a sacarnos, porque ellos nos metieron aquí dentro, sin saber que nosotros éramos ciudadanos romanos, porque Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Cuando supieron las autoridades que ellos eran ciudadanos romanos, tuvieron mucho temor. ¿Sí? Porque ellos cometieron esta injusticia. ¿Sí? Entonces, resulta que ellos salieron de la cárcel con todo este oprobio encima, hermanos, que les había ocurrido, y fueron a Tesalónica. Ellos fueron hasta la ciudad de Tesalónica, que está muy, muy cerquita de Filipos. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí en el mapa, hermanos, el mapa que vimos el martes. Aquí vemos el mismo mapa donde está Tesalónica marcado, ¿no? Ahí tenemos a Tesalónica, y Filipos está por aquí, en esta zona de aquí donde está el punto negro. Ahí está la ciudad de Filipos, ¿sí? Los restos de ella hoy en día, ¿no? Pero en esa época estaban muy cerquita estas ciudades, ¿no? Y vemos ahí que en el versículo dice que era la primera ciudad de Macedonia, yendo por ese camino, ¿no? Y ahí lo podemos ver. Eran ciudades muy, muy cercanas, por eso llegaron hasta Tesalónica, donde se encontraron, hermanos, vamos a ver en el texto, en Hechos 17, 1 al 4, se encontraron con judíos. Ellos fueron a Tesalónica, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 Shabbats, por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras del Tanaj que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo les anuncio, decía él, es el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí vemos cómo se formó la congregación en Tesalónica. Justamente Pablo y Silas son dos de los autores de esta carta, además de Timoteo, ¿no? Entonces podemos ver aquí, hermanos, cómo ellos son llevados por Adonai hasta este lugar para dar a conocer la buena noticia. Vamos a seguir con el texto, vamos a seguir con el versículo 3, que dice de la siguiente manera: porque nuestra reprensión no es con incitación, ni con impureza, ni con astucia, sino que como nosotros recibimos para enseñar el Evangelio de Elohim, así nosotros hablamos, y no para adular al hombre, sino para Elohim, que examina nuestros corazones. Pues nosotros no fuimos con palabras de adulación, como saben, y Elohim es testigo, ni tampoco buscamos gloria de ninguno, ni de ustedes, ni de los otros. ¿Sí? Aquí Pablo está hablando claramente de cuál fue su obra, de cuál fue su trabajo en su ministerio, en su servicio en Adonai. Aquí vemos la primera palabra, que es la reprensión, hermanos. Tenemos aquí la palabra reprensión. Y esta palabra, hermanos, la vamos a encontrar mucho en esta carta y en todo el Brit Hadashah, ¿sí? O sea, se habla de reprensión, se habla de corrección. Esta palabra en hebreo significa corregir, reprender, dar a conocer la verdad. Hasta se puede utilizar en términos judiciales, como dar una sentencia o hasta hacer una discusión en cuanto a asuntos de la Torá, por ejemplo. Se hacían discusiones, ¿no? Eso es lo que Pablo hacía en las congregaciones en el Shabbat. Él exponía la Torá, les decía, aquí está el Adón Yeshua, ¿no? Entonces él les hablaba y les daba a conocer la palabra, ¿sí? En caso de que los de la congregación
digan alguna cosa contraria a lo que Pablo decía, Pablo volvía a refutar con la Torá. Esto es la reprensión, es la misma palabra en hebreo, ¿no? Y tiene que ver con la corrección y con la sentencia de un juez. Entonces, hermanos, esto es muy importante, ¿sí? Porque cuando hay reprensión, hay un padre corrigiendo a un hijo, ¿sí? Porque Adonai dice, ustedes son mis hijos, ustedes no son bastardos, ¿no? Y así como un padre corrige a su hijo, así Adonai nos corrige. ¿Por medio de quién? Por medio de los líderes de las congregaciones, los que son puestos para dar a conocer la palabra, de nutrir, de alimentar conforme a las escrituras y corregir en caso de corrección. ¿Sí? Así es como Adonai lo ha establecido. ¿Sí? Entonces vemos aquí que la reprensión de ellos no es con incitación, ni con impureza, ni con astucia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que no es ni con incitación, ni con impureza, ni con astucia? ¿Sí? Curiosamente, hermanos, estas tres características corresponden a la serpiente, corresponden a Hasatán, porque el que incita y seduce, es la misma palabra en hebreo, es la serpiente, como dice en el libro de Sodot. Dice, la que seduce e incita a las naciones y las embriaga con su vino, ¿no? Hablando de la ramera, gobernada por la serpiente. Luego dice, no es con impureza. Ciertamente que la incitación, ¿para qué es? Para impurificar, para contaminar a las personas. Ni tampoco es con astucia. Recordemos que la serpiente fue astuta en el jardín del Edén. Era la más astuta de los animales del campo, dice en Bereshit. ¿Sí? Y esta es la misma palabra que aparece en Bereshit, que caracteriza a la serpiente de una manera muy, muy importante, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos que ellos dicen, nosotros las hacemos reprensión como nosotros recibimos de Elohim. O sea, así como ellos fueron reprendidos por Adonai, ellos corrigen, porque su reprensión no es reprensión de hombre. No se trata de la enseñanza de ellos sobre las personas, sino de la enseñanza de Elohim, que Elohim les da a ellos para instruir a las personas. De eso se trata. Por eso él dice, no es palabra de hombre, sino palabra de Elohim, con el Ruach de Elohim. Y ustedes recibieron palabra de Elohim, no a nosotros, a la palabra de Elohim es que ustedes recibieron. Por eso Elohim los ha bendecido. Y damos gracias por ustedes a Elohim. ¿Por qué? Porque el trabajo no es en vano. ¿Sí? Entonces, cuando vemos aquí estas características de la serpiente, ¿no? O sea, la incitación, la impureza, todo lo contrario es Adonai, que nos da el mandamiento, nos da la pureza y nos da la sabiduría. En cambio, la serpiente es engañosa, de doble discurso, ¿no? Amañado, con segundas intenciones, ¿no? Así es como se desenvuelven estas personas, muchos líderes que incitan a las personas. ¿A qué? Al pecado. Los incitan a rebelarse en contra de Elohim. Les invitan a hacer iniquidad, torciendo el juicio, torciendo la justicia. También personas que no han restaurado su corazón y que tienen segundas intenciones y no son rectos, no son verdaderos. ¿Sí? Entonces esta reprensión viene de Elohim, no de los hombres. ¿Sí? Y esto queda claro cuando nosotros leemos en el libro, en la carta, mejor dicho, de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12. Vamos a poner aquí en la pantalla, traducido del manuscrito hebreo, y dice de la siguiente manera: y feliz es el hombre que es disciplinado por Eloa.
que es el singular de Elohim, ¿no? Y la disciplina de Shaddai no rechaces. Esta es una cita textual de Job 5:17, cosa que en el texto griego no aparece. ¿Sí? Entonces vemos aquí que la disciplina proviene de Eloha, de Elohim, y también no debemos de rechazar lo que Adonai nos habla para corrección. ¿Sí? ¿Y a quiénes utiliza Adonai para corrección? A los que son siervos y portan su palabra para corregir al pueblo. Esto siempre ha pasado así, desde el tiempo de los jueces, donde Adonai instituyó jueces, luego donde instituyó el sacerdocio, ¿no? Los levitas, que también eran jueces del pueblo. Luego, con la llegada de Yeshua, él establece que los discípulos de él sean parte del liderazgo de la congregación del pueblo de Israel. Por ejemplo, a Kefa Yeshua le da instrucciones exactas acerca de cómo debe de actuar en caso de alguna reprensión que se deba de dar. ¿Sí? Y cuando le dice todas las instrucciones, ¿no? Que primero debe hablar con esa persona, y si esa persona no escucha, que traiga a 2 o 3 testigos, y si no escucha, que lo lleve delante de la congregación. Si no escucha, esa persona debe de ser retirada de la congregación. ¿Por qué? Porque si no escucha, es porque no quiere aprender, es porque no ha hecho teshuvah y porque no se ha visto en su corazón y quiere y anhela otras cosas que Elohim no le va a dar, sino que el mundo le va a dar. Porque una persona que quiere aprender va a recibir la disciplina, a menos que uno quiera ser bastardo. Pero nosotros como hijos recibimos la corrección de Adonai, así como dice aquí Jacob en su carta. Por ende, volvamos a Tesalonicenses, ¿sí? Donde vamos a ver acerca de una palabra muy, muy interesante, que es la palabra adular, ¿no? Aquí dice, nosotros hablamos conforme recibimos de Elohim y no para adular al hombre. ¿Sí? Nosotros no hablamos para adular al hombre. ¿Sí? Estoy aquí en el versículo 4. No para adular al hombre, sino para Elohim, que examina nuestros corazones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es adular? ¿Qué es adular al hombre? Es querer agradar al hombre, es ser una persona hipócrita. La palabra adular en hebreo viene del verbo hanaf, que significa ser profano, ser corrompido y ser hipócrita. Es interesante porque una persona hipócrita y que adula con sus palabras lisonjeras es para Adonai una persona corrompida, desquebrajada, no es completa, no es íntegra, no es entera, porque no muestra su verdadero ser, sino que se muestra como otra persona, adulando para su propio beneficio. Entonces, si aquí Pablo está diciendo, nosotros no los incitamos, nosotros no los impurificamos, no les hablamos con astucia, es porque eso está sucediendo y porque hay personas que hacen eso, que su reprensión es con incitación, con impureza, con astucia y adulando al hombre. Porque hay personas que lo están haciendo. Y Pablo dice, nosotros no somos como ellos, nosotros no queremos agradar al hombre, nosotros no queremos recibir nada a cambio, nosotros queremos servir a Adonai trabajando para que ustedes puedan dar frutos de justicia, como Adonai quiere, porque nosotros somos trabajadores de Jehová y recibiremos nuestra recompensa, sí, pero por medio de la palabra, por medio de la mano de Adonai. Cuando Él venga a retribuir a cada uno sus obras. ¿Sí? Y aquí Pablo dice, y Elohim es testigo de todo lo que estoy hablando.
que examina nuestros corazones. ¿Sí? ¿Y quién es el que examina y escudriña los corazones? ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, el que escudriña los corazones es el Adón Yeshua. ¿Sí? Fíjense, aquí dice que es Elohim el que escudriña los corazones, pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 22, vamos a ver que el que escudriña los corazones es Yeshua. Aquí mismo lo voy a poner en la pantalla. En el versículo 22 dice: y a los hijos de ella mataré, y en toda congregación reconocerán que yo soy el que escudriño los riñones y el corazón, y a cada uno conforme a sus medidas le retribuiré. Aquí está hablando Yeshua en primera persona, dando el mensaje a las congregaciones. Aquí es el mensaje a la congregación de Tiatira, ¿no? Entonces él dice: yo soy el que escudriña los riñones. Eso es un hebraísmo, se refiere a lo más íntimo, a lo interior del hombre, ¿sí? Es un hebraísmo, cosa que en las traducciones no lo van a encontrar, ¿no? Pero literalmente habla de los riñones. Yo soy el que escudriño los riñones, traducido muchas veces como la mente, y el corazón, y a cada uno le retribuiré conforme a sus obras. ¿Sí? Y ese es Yeshua Elohim. ¿Sí? Entonces es muy importante comprender acerca de la disciplina de Adonai, que no la rechacemos, que no seamos amargos, no seamos rebeldes, que nosotros seamos dignos de ser hijos de Adonai. Y que cuando recibamos la corrección sea recibida de manera obediente delante de Adonai, porque eso es lo que va a recompensar a Adonai, la obediencia, porque en el momento la reprensión no es nada bonito, y todos somos reprendidos por Adonai, todos, ¿sí? Y principalmente los líderes de la congregación, ¿sí? De la congregación de Israel, todos, y principalmente los líderes, son reprendidos por Adonai primeramente. Como dice Pablo, nosotros los reprendemos como nosotros fuimos reprendidos por Adonai, como nosotros recibimos de Adonai esa reprensión. Y no es nuestra, sino que es de Adonai, porque todo es de Adonai, no del hombre. Sigamos con el versículo 6. Dice: ni tampoco buscamos gloria de ninguno, ni de ustedes ni de los otros. ¿Sí? No buscan la gloria del hombre. Eso es muy importante. Y en el 7 dice: y nosotros podríamos haber sido sobre ustedes por carga como enviados de Yeshua, pero nosotros fuimos junto a ustedes como madre y como la que da de mamar a su hijo. Wow. Hermanos, esto es tremendo. Esto es impresionante porque, hermanos, aquí tenemos muchas cosas que ver. Primeramente, ellos no buscan la gloria de nadie. Segundo, aquí dice: nosotros podríamos haber sido por carga sobre ustedes. ¿Qué significa esto? Nosotros podríamos habernos aprovechado de nuestra posición como enviados de Yeshua, recibiendo. Pero nosotros, en vez de recibir, damos. Trabajamos con esfuerzo, porque Yeshua dice: el que sea mayor, que se haga siervo. Y ese es el mensaje principal aquí, hermanos, que el que sea mayor, que se haga siervo de todos. Y eso es lo que Yeshua enseñó en la Besorá, en la buena noticia, en el Evangelio. El que sea mayor, que se haga siervo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando habla de una carga, hermanos, es muy importante entender acerca de esto. ¿Qué significa cuando él dice: nosotros podríamos haber sido sobre ustedes por carga? La palabra carga en hebreo es masá, y significa una carga pesada que es llevada sobre la espalda, sobre los hombros. ¿Sí? Eso es lo que significa. Es como cuando un siervo, ¿no? Cuando el rey quiere ir a pasear por la ciudad, los siervos, ¿qué hacen? Los siervos lo cargaban en ese trono que era como flotante, ¿no? Que era llevado sobre las espaldas de los siervos, y ellos cargaban todo el peso, y no solamente del rey, sino del asiento y de los barrales, ¿no? Para que sostenían el asiento del rey, ¿no? Entonces, a esa carga es la que se refiere. Nosotros podríamos haber sido sobre ustedes elevados,
altivos. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Todo lo contrario, porque nosotros queremos darles el ejemplo de cómo ustedes deben de actuar. Vemos que todo es con testimonio, todo es con ejemplo. Y la palabra se complementa con el testimonio. Sí, por eso Él dice, nosotros fuimos, o sea, al texto, nosotros fuimos como madre, y como la que da de mamar a su hijo con ustedes. Si nosotros fuimos como una madre, el texto griego no dice esto, curiosamente, hermanos, y eso me parece bastante desacertado del texto griego. El texto griego no habla de una madre, vamos al texto. Dice en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí habla de una nodriza, no de una madre. ¿Sí? Entonces habla de una nodriza, cuando en el texto hebreo Pablo está mencionando a la madre con sus hijos, no a la nodriza, porque la nodriza cuida a hijos de una extraña. ¿Sí? No es el mensaje aquí. ¿Sí? Este mensaje está errado, no es el mensaje que Pablo nos está dando aquí en el texto hebreo. ¿Sí? ¿Por qué él dice como madre? Y esto se complementa con lo anterior, con lo de la carga, con lo de ser pesado, ¿no? Sobre los congregantes. ¿Sí? Porque ¿qué? Una madre no tiene descanso, siempre mira el beneficio de sus hijos, ¿no? Siempre está trabajando en la casa por la comodidad, la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo, la edificación de sus hijos, el que se establezcan. Recordemos qué significa el verbo de la palabra emuná, que es afirmarse, establecerse y también criar un hijo, ¿no? Entonces todo esto va de la mano. ¿Sí? Y estoy hablando de la madre hebrea que entiende su rol y lo que Adonai le ha dado, no la madre del mundo que hace como bien le parece. ¿Sí? Entonces, una madre construye su casa, edifica a sus hijos, hermanos. Como hemos aprendido, la madre es la que edifica su casa. En las escrituras, cuando se habla acerca de tener hijos, por ejemplo, cuando aquel le dice a su esposo Jacob, no doy a luz, no tengo, no te he dado hijos. ¿Y qué le dice ella? En el texto hebreo dice, toma a mi sierva para que edifique mi casa, ¿no? Para que yo pueda edificar, mejor dicho, dice, para que yo pueda edificar mi casa a través de ella. Ocupa el verbo edificación, el verbo edificar. ¿Sí? De la palabra edificación o construcción. Justamente la palabra hijo en hebreo es ben y está relacionada con el verbo edificar. La palabra edificación o edificio o construcción en hebreo se dice binyan. Binyan, ben, están relacionadas, tienen una misma raíz, porque el hijo es edificado por la madre. Y Adonai, cuando creó a la mujer, él no la formó, sino que la construyó. Así dice en hebreo. Él construyó, baná, construyó a la mujer. ¿Por qué él utiliza esa palabra en las escrituras? Porque la mujer tiene el rol de construir, porque ella es la que da a luz, es la que propaga la simiente. ¿Sí? Entonces, por eso Adonai le dio el rol a la mujer de edificar su casa. Por eso la mujer, ella está en su casa. Por eso en la antigüedad las mujeres, las madres, estaban en su casa criando a sus hijos, mientras los hombres iban a trabajar al campo y cuando los hijos crecían, iban ya con el varón, con el padre, a trabajar al campo. Mientras que el niño pequeño seguía con la madre. Vemos aquí los roles, ¿no? Que la madre es la que hace el fundamento, la base, ¿no? Obviamente los dos, no estoy hablando de que solamente la madre, el padre también cumple un papel importante aquí, pero estoy hablando de que la madre como a priori, ¿no? Es la que construye su casa y el hombre, el padre, luego es el que le da al hijo la manera de accionar
en la vida, como la madre lo construyó en la casa, porque todo se fundamenta en cómo eh, funciona todo en la casa. Porque si al hijo no se lo instruye correctamente, luego cuando sea grande no va a querer trabajar, no va a saber trabajar, no va a entender acerca de la vida. ¿Y eso es por qué? Porque ha fallado la edificación. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el rol de la mujer. Por eso Pablo aquí menciona que ellos fueron como una madre para los de Tesalónica. ¿Sí? Y así todo el que ama en el servicio de Adonai. ¿Sí? Porque, hermanos, nosotros vivimos, vivimos en el servicio de Adonai y sirviéndolos a ustedes. Junto a mi esposa, nosotros vivimos sirviéndolos a ustedes, ¿sí? Y a Adonai. Y en Adonai es por medio de nosotros siendo de alimento para ustedes. Y ciertamente que nosotros nos preocupamos por ustedes como una madre. ¿Sí? ¿Y cómo es una madre? Una madre tiene interés en sus hijos, les corrige, hasta les castiga. Tiene una posición de autoridad en la casa y mucho respeto. La posición de la madre es muy respetada por los hijos. Sí, hoy en día en el mundo no pasa, pero estoy hablando del pensamiento hebreo, ¿no? Entonces, en simultáneo, la posición de la madre es la posición de servicio constante, no solamente de autoridad, sino de servicio constante, ¿no? Y vemos como una cosa no es diferente a la otra. La madre es alta, la madre es respetada, ¿sí? Y justo por eso es mayor, ¿no? La que sirve, la madre. La mayor sirve. Como dice Yeshua, el que sea mayor, que sirva, ¿no? Entonces, por eso, aquellos líderes que piensan que deben de ser servidos y recibir, están muy equivocados y no dan a conocer el verdadero evangelio, predicando un evangelio diferente. Pero cuando el líder sirve, es cuando el líder entendió lo que Yeshua quiere para la congregación. Porque es la persona que construye, que edifica. Asimismo, se habla en el Brit Hadashah acerca de la edificación en la congregación, ¿no? Y la persona que construye, la persona que edifica, hermanos, no va a permitir que venga cualquiera a destruir lo que edificó. ¿Por qué? Porque se cela. No va a permitir que venga una persona a destruir, como el lobo soplando a la casa de los cerditos. No. ¿Por qué? Porque se cela del trabajo, del esfuerzo. Porque sí, si uno no trabaja, obviamente no le va a doler. Pero cuando uno trabaja y es la obra de sus manos y ve que esto se puede destruir, teme y se cela y defiende. Que seamos así, hermanos, edificados como una ciudad amurallada, como una fortaleza, y no que venga cualquiera de afuera a decir sus pensamientos errados y seamos tomados por sorpresa. ¿Sí? Por eso Adonai, aquí por medio de esta carta, nos enseña a cómo se sirve, a cómo se trabaja, cómo se es constante, se persevera. ¿En qué? En el amor. Porque en el versículo 8 dice de la siguiente manera: y nosotros nos apegamos con amor a ustedes y estuvimos complacidos en compartirles no solo el Evangelio de Elohim, sino también así nuestras vidas por causa de nuestro amor hacia ustedes. Esto es tremendo, hermanos, porque aquí se habla un amor de madre que está dispuesta a dar su vida a sus hijos. ¿Por qué? Porque se da completamente. ¿Por qué? Porque ama. Y es tan grande el amor que Elohim da al que lo busca, que se fundamenta en el servir al otro,
trabajar a la par del otro, colaborar, donar, participar de manera activa en la congregación. Ese es el amor, el darse, el hacer, el disponer de tiempo, el reunirnos, el separar ese tiempo que es importante, que es fundamental para nosotros edificarnos como congregación. Porque es una cita, estoy hablando del Shabbat, es una cita señalada por Adonai para que nos reunamos. ¿Sí? Si un esposo le dice a su esposa, tal día vamos a reunirnos a esta hora, la esposa va a prepararse y va a estar ansiosa por ese tiempo para reunirse con su esposo. ¿Por qué nosotros no podemos ser así? ¿Por qué nosotros no podemos estar deseando el reunirnos como hermanos? Porque eso somos, hermanos. Somos hermanos. ¿Por qué tenemos que mirar al de afuera cuando somos hermanos? ¿Por qué tenemos que andar mirando lo que no es de nuestro pueblo, lo que no es de nosotros? ¿Sí? Que tengamos ese celo por lo nuestro como pueblo. ¿Sí? Para entregarnos, porque si nosotros no entendemos esto, ¿cómo nosotros nos vamos a entregar? Nos vamos a dar. No podemos, debemos de entenderlo, porque si no vamos a desviar nuestra mirada hacia lo que no es, hacia lo incorrecto, enfocando en lo errado, en vez de la prioridad. ¿Sí? Y aquí Pablo lo habla de una manera clara, de una manera concisa, de cómo debe de ser el servicio. Y no solamente de querer recibir. No, no, nada de eso. Nada de eso, como se ve en la religión hoy en día. De que quieren recibir los líderes, los pastores, los apóstoles, los profetas, y no dan nada. Porque se benefician y manipulan al pueblo. Se pastorean a sí mismos, en vez de pastorear las ovejas que Adonai ha dado. Por eso Adonai dice en el profeta, yo voy a pastorear a mi pueblo. No estamos en ese tiempo, hermanos, en que Yeshua es nuestro pastor. Así es, porque ciertamente, hermanos, que el único pastor de Israel es Yeshua. Ningún hombre tiene el poder de pastorear a las ovejas que le pertenecen a Yeshua. Por eso el pastor de la congregación es Yeshua, es Elohim. Y nosotros, siervos de Yeshua, hermanos de un pueblo. Por eso les decimos, tengamos claro la hermandad, la familia que somos, y no nos desviemos hacia lo de afuera. Porque si un hermano está sufriendo, si un hermano necesita no solamente de palabras de amor, de palabras de amabilidad, porque bien está escrito, ¿de qué le va a servir esas palabras? ¿De qué le va a beneficiar si él tiene hambre? Hermanos, si él tiene hambre, ¿de qué le van a beneficiar esas palabras? Mejor no diga nada. Mejor es dar. Porque hermanos, sí se trata del dinero. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en que todo el tiempo estamos manejando el dinero. Y cuando un hermano necesita, ¿qué necesita para comer? Dinero. ¿Qué más necesita? En la antigüedad sí, le daba una oveja, ¿no? Para que le trasquile, ¿no? Forme la lana, la vestimenta, luego sacrifique el animal, lo coma, ¿no? No había solamente el tema del dinero, pero en este mundo hoy en día, para comer, ¿qué se necesita? El dinero.
Entonces, ¿por qué nosotros vamos a darle al de afuera cuando el hermano está queriendo comer? Y una persona cuando tiene hambre no puede ni pensar, no puede ni concentrarse, está desesperado. Por eso debemos de nosotros poner en práctica siempre ese amor, que no son palabras bonitas, es la acción, es la obra contundente. Y a eso se refiere Pablo aquí en la carta. Sigamos con el texto. En el versículo 9 dice, y ustedes, amados hermanos, conocen nuestro servicio y nuestro esfuerzo. Vuelve a decir servicio y esfuerzo. Porque día y noche trabajamos, servimos nosotros para que no fuéramos por carga sobre ustedes. Y les enseñamos el Evangelio. ¿Cómo les enseñaron el Evangelio? No siendo carga sobre ellos. Así es como les enseñaron el Evangelio, hermanos. No con palabras bonitas, no con Yeshua tiene misericordia. No, nuevamente vemos el servicio y el esfuerzo. ¿Sí? Aquí carga significa que ellos no fueron elevados ni altivos ni levantados sobre ellos. Porque nadie es mayor que nadie, todos somos hermanos. Y el que sirve a Adonai sirve a los hermanos. Ese es el amor. Así dice en Primera de Juan 2:3. ¿Sí? Primera de Juan 2:3, vamos a leerlo. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim. ¿A qué se refiere? A los hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, aquí está claro. Cuando amamos a Elohim, amamos a los hijos de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque al guardar los mandamientos, amamos al prójimo, al hermano hebreo. Porque Adonai nos instruye a hacer eso, no porque sea otra cosa. Adonai que nos instruye en sus mandamientos. Lo estamos aprendiendo. Siempre se habla de la bondad, del acto misericordioso, de dar y compartir como pueblo. Por ende, hermanos, aquí el mensaje está muy, muy claro. En el versículo 10 dice, y ustedes son testigos y Elohim de cómo nosotros fuimos consagrados y justos con ustedes durante su firmeza en la emuná. Aquí habla de que ellos fueron consagrados, fueron justos. ¿Sí? Y que Elohim es testigo. Ellos no temen decir esto porque ellos están convencidos del trabajo que hicieron. Ellos están convencidos. ¿Sí? Conforme ustedes saben cómo reprendimos y cómo consolamos a cada uno de ustedes. Esto es tremendo, hermanos, porque tenemos la palabra reprensión y la palabra consuelo. ¿Sí? Tenemos la palabra reprensión y la palabra consuelo, dos cosas que para el mundo son totalmente diferentes, ¿no? Obviamente, para una persona no es bonito que lo reprendan y siempre quiere que muchas personas quieren que los consuelen, ¿no? Y son como para las personas dos cosas separadas, pero en realidad no son dos cosas separadas. Estas dos cosas van de la mano, ¿sí? Estas dos cosas van de la mano, ¿sí? Y esto es muy, muy importante de entender, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué significa reprender? Vimos que significa corregir en la obediencia a Adonai, ¿no? Y la reprensión proviene de Adonai. Y el hombre da el mensaje de reprensión conforme a la Torah, no conforme a su corazón, no conforme a lo que piensa. Y no es que yo pienso que tú debes ser así. No, es conforme a lo que dice la Torah, la Escritura, hermanos. Es conforme a lo que dice la Escritura. Así es como se corrige. En Judas dice, yo les quise escribir conforme están las Escrituras, para reprenderlos en las Escrituras. No en cualquier cosa, en las Escrituras. ¿Y qué es consolar? Consolar no es decir palabras bonitas. No es como el consuelo del mundo que las personas hoy quieren escuchar. ¿Y qué es el consuelo del mundo? ¿Qué busca el consuelo del mundo? Que yo lloro y el otro me seca las lágrimas. Que 8000 veces me diga, quédate tranquilo, quédate tranquila.
sigue adelante, yo te comprendo, ¿no? Y con todas estas palabras bonitas, ¿qué quiero? Que me hagan caricias en el alma que no tengo, hermanos. ¿Sí? Eso es lo único que quieren en ese falso consuelo, que lo que hace no es nada más ni nada menos que sumergirlo más en sus sufrimientos y en sus angustias, para que les den más importancia a esos sufrimientos que a la palabra de Adonai. ¿Y cómo es el verdadero consuelo? El verdadero consuelo de Adonai, hermanos, es la esperanza en que el Adón Yeshua va a venir a rescatarnos de este mundo de maldad. Ese es el verdadero consuelo, y así dice en esta carta, y lo vamos a leer en futuros capítulos, que nosotros debemos de consolarnos según ¿qué? Según que Yeshua vendrá a rescatarnos. Ese es nuestro consuelo. La Torá es nuestro consuelo. Entonces la Torá es nuestra reprensión y la Torá es nuestro consuelo. Eso quiere decir, hermanos, que son dos cosas que van de la mano, como mencioné. No son dos opuestos, como en el mundo se entiende. Que a las personas no les gusta que los reprendan, pero sí les gustan que le anden consolando, diciendo palabras lisonjeras, palabras bonitas. Y eso no es lo que Yeshua va a dar. Si la persona piensa que Yeshua le va a dar esto, está muy equivocada, porque eso no lo va a recibir de Yeshua nunca. Porque Yeshua nunca lo va a dar. Voy a leer dos comentarios, hermanos. Shalom, hermanos José y Luján. Shalom, Ofelia. Shalom, Loida, Andrea. El hermano Javier dice, la Torá se habla y se practica, solo hablarla no da frutos, por eso el trabajo que Elohim nos encarga debemos hacerlo esforzándonos, así mismo, así mismo. La hermana Lilia Ramírez dice, Shalom hermano, disculpe qué versión lee usted. Ahí mismo le respondemos, hermana, es una traducción basada en manuscritos hebreos antiguos del Nuevo Testamento, halladas en diferentes sinagogas antiguas, así es. Lo puede descargar en somoselcuerpodelmesías.com en la sección de traducciones. Ahí mismo le respondimos. Vamos a ver. El hermano Javier dice, desde el navegador del celular puedo... ok, está respondiéndole a la hermana. Así es. El hermano, la hermana Lilia dice, el pueblo debe estar en Ejad y en el Ruach. Así mismo, así es, hermana, así es. Asimismo, Deyanira dice, esto me hizo recordar el sueño que tuve hace tiempito, donde vi a Natanael con 9 bebés acurrucándolos y protegiéndolos como una gallina a sus pollitos. Wow. Creo que les había contado sobre ese sueño, hermanos. No lo recordaba, hermana. Gracias por decirlo nuevamente. No lo recordaba y la verdad que Adonai es el que hace eso, hermana. Adonai es el que da la obra y el que hace todo lo que servimos por medio de él. Así es. Carla dice, el que ama al Padre reprende a su Hijo. Amén. Así es. Así es. Porque los padres que no reprenden a sus hijos no los aman a sí mismo. Así es. Hermanos, vamos a continuar con la lectura en el versículo 12. Y dice, y nosotros damos testimonio de que anduvimos por el camino recto delante de Elohim, el que los ha llamado a su riqueza y a su esplendor. ¿Sí? Ellos mismos dan testimonio. O sea, ¿por qué? Por sus obras. ¿Sí? Sus testimonios son ¿qué? Son obras repetitivas. Ellos fueron a Tesalónica no a solamente hablar, ¿no? Como se acostumbra, no solamente a hablar, ¿no? Y a decir, bueno, ustedes tienen que hacer esto y aquello y tienen que guardar la Torá y tal cosa. No, ellos les enseñaron la Torá con las obras, con las acciones. Eso es lo que ellos hicieron. Esto fue muy efectivo. Esto es muy efectivo, hermanos. El dar el aprendizaje de una persona a través de la vista, de lo visual, ¿sí? De ser un tutor, ¿no? Como un tutor. ¿Y cómo es un tutor? ¿No? Un tutor da el aprendizaje por medio del ejemplo, ¿no?
Sigamos el versículo 13, dice, por causa de esto también nosotros alabamos a Elohim sin medida, porque ustedes en el momento que recibieron de nosotros la palabra de Elohim, la recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Elohim. Esto es impresionante. Ellos comprendieron, tuvieron sabiduría de lo alto, que esa palabra era palabra de Elohim y no de los hombres. Porque ustedes, amados hermanos, fueron seguidores de la congregación de Elohim que está en Yehudá, en el Mesías Yeshua. Porque también ustedes sufrieron de parte de sus cercanos, como también estos de parte de los Yehudim, de los judíos, los que mataron también así a Yeshua el Mesías y a los profetas de ellos, y nos persiguieron, y ellos son contrarios a todo hombre, y nos restringieron de decirle a los pueblos, a los gentiles, que se afirmen, y ellos llenan todos sus caminos con pecados, porque la ardiente ira ha venido ahora sobre ellos. ¿Sí? Aquí tenemos un mensaje muy importante. ¿Sí? Aquí tenemos un mensaje muy importante. Primero acerca de la emuná, ¿no? La emuná destacada de los de Tesalónica, que en el momento en que recibieron la palabra no endurecieron su corazón. Y ese es el primer paso de la emuná, el desechar todo lo pasado. El desechar todo lo pasado, hermanos. Porque hay personas que no lo hacen, ¿sí? Y personas que dicen que en la religión había cosas buenas, que no se van a deshacer de esas cosas buenas que en la religión había. Y no se quieren deshacer de todo. Y dicen que hay cosas que les sirven. Y yo voy como discerniendo, dicen, ¿no? Y yo discierno y digo, bueno, esto sí y esto no. Hermanos, esto es un total error. ¿Por qué? Porque Adonai nos dice que desechemos todo el pasado y lo tiremos a la basura, porque nada de eso vale. Y sí, son medias verdades, hay medias verdades, pero que esas medias verdades son mentiras, no son verdad. Porque muchas personas salen del cristianismo y creen que le tienen que añadir la Torá al cristianismo. Eso es lo que piensan. Y dicen, bueno, yo ya creo en Yeshua, ahora me falta la Torá. No, no es así. No funciona de esa manera, porque todo lo del cristianismo te lo quedas y a su vez le añades la Torá y eso ¿qué hace? Una confusión tremenda. Por eso lo que hay que hacer es borrar por completo todo dogma, todo entendimiento errado de la religión. Porque nada de eso fue de Elohim. Aunque parezca que sí, porque Elohim nos habla en su Torá, en las escrituras, en su palabra. Y cuando Elohim nos dijo, guarda la Torá, ahí fue Elohim el que nos habló. Ahí fue, esa fue la primera vez que Elohim nos dio su palabra. Cuando nos dijo, guarda mi Torá. Porque sí, vienen sueños, testimonios, profecías, y nunca se habla de guardar la Torá. Nunca. Nunca. Entonces, ¿de qué espíritu viene esa profecía? ¿De qué espíritu viene ese testimonio, ese entendimiento? De un espíritu de engaño. Porque Adonai los entregó al espíritu de engaño. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron su palabra. Por eso son entregados para que el espíritu de engaño se enseñoree de ellos. Así mismo dicen la palabra. Y esto es la apostasía. ¿Por qué? Porque muchos dicen, uy, pero él lleva el evangelio, ¿no? Él lleva el evangelio, que se fue al Amazonas a predicar la palabra. Y muchos murieron, ¿no? Llevando la palabra al Amazonas. Murieron asesinados por los nativos de ese lugar. Pero hermanos, ¿quién lo mandó ahí? ¿Quién lo mandó al Amazonas? Nadie. Lo que lo mandó ahí fue ¿qué? Su religión, porque el fariseo también evangelizaba, hermanos. El fariseo también evangelizaba. ¿Y qué dice Yeshua en cuanto a eso? Yeshua dice claramente, ay fariseos y escribas, porque ustedes recorren el mar y la tierra buscando a quien atraer a su religión, a su creencia, y lo hacen más hijo del Gehenna que ustedes. Y ellos no estaban evangelizando, sí, pero es de su propia religión. Asimismo es con el cristianismo, cuando se evangeliza un falso evangelio. Porque eso es lo que es un falso evangelio, no es la verdad.
porque todo lo que vaya en contra de la palabra de Elohim es falsedad, aunque tenga mentiras a medias, ¿no? Porque Hasatán es así, mezcla la verdad con la mentira y termina siendo toda una gran mentira. Porque ciertamente que las personas que no fueron sumergidas en la religión y son llamadas por Elohim, les es mucho más fácil el entender la Torá que a un mismo cristiano, a uno que ha venido del cristianismo. ¿Por qué? Porque está sumergido en esos dogmas. Porque el del mundo sabe que todo lo que estaba en el mundo está mal, pero ¿qué pasa con el cristiano? Dice, no, pero esto sí, esto no, ya hay confusión. Por eso es mucho más difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque hay un proceso de purificación del entendimiento, el restaurarlo al hebreo, al idioma hebreo. Pero no estoy hablando de hablar en hebreo, estoy hablando de pensar como hebreos. ¿Sí? Y eso es lo mucho que hace falta. El entender las escrituras como hebreos, no como griegos, no como romanos, como hebreos. Entonces sí, debemos de deshacernos de todo lo que incumbe la religión. Todo. Porque todo estuvo mal. Y esto puede doler, puede ser controversial, pero es la verdad. Y la verdad duele, pero ciertamente que es la verdad. Y eso es lo único que nos hará libres. También dice en el texto, hermanos, vamos al texto, dice que ellos fueron seguidores, perseguidores literalmente, de la congregación de Elohim que está en Yehudá. Esto es muy interesante, porque la congregación de Yehudá, o sea, en Judá, era el modelo para todas las demás congregaciones. Por eso, cuando Pablo vuelve de su ministerio, de su servicio con las naciones, envía un informe ¿a dónde? A la congregación de Judá, donde está Santiago, Jacob y Pedro. ¿Sí? Entonces Pablo va hacia ellos, él envía su informe, ¿sí? Él era como el itinerante, ¿no? Como lo que se llama ahora como trabajador de campo, ¿no? Y Jacob y Pedro en Yehudá eran como la casa matriz, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la agencia madre, ¿no? Entonces la congregación que estaba en Yehudá era el modelo para todas las demás congregaciones. Y aquí podemos ver que los gentiles eran enseñados en estos conceptos de la Torá hebrea, así como en Yehudá. Y así era como se los llevaba la vida, proclamando la verdad de la Torá como en Yehudá. Sí, y es muy interesante porque aquí dice que cómo siguieron los pasos de Yehudá, sufriendo por parte de sus cercanos. ¿Por qué? Esto es muy interesante porque parte del seguir el testimonio de Yeshua es el sufrir como se sufrió en ese tiempo en Yehudá, porque los judíos que creyeron en Yeshua y se afirmaron en él fueron perseguidos por sus familiares, por los sacerdotes fariseos y los religiosos. Luego los gentiles que se injertaron al pueblo venían de familias idólatras. ¿Por qué? Porque en eso se fundamentaban las naciones, en la idolatría. Por eso sufrían de parte de sus cercanos, de sus familiares. ¿Ahora nos pasa esto? Sí, nos pasa que nuestros familiares son los causantes de muchos de nuestros sufrimientos, porque estamos en total contacto con ellos y nosotros somos totalmente diferentes a ellos. Y eso es de mucho sufrimiento, pero es algo que no se puede pasar por alto porque es parte del seguir a la congregación de Elohim, que estuvo en Yehudá, porque no está ahora en Yehudá, me podrán decir, sí, no está, pero queda el registro, quedan las palabras, queda la Torá. Todo lo que ellos enseñaban era la Torá. Entonces, ¿cómo seguimos el ejemplo? Haciendo conforme ellos hacían, como nos dejaron instruido y como en la Torá principalmente está, porque ellos hablaban la instrucción conforme a la Torá, no diferente a ella. Vamos a leer los últimos versículos que dicen de la siguiente manera. Dice
y nos restringieron, no, esto ya lo leímos, habla acerca de la restricción de los fariseos de hablar la palabra, ¿sí? Eso sucedió, ¿sí? Pero en el versículo 17 dice, pero nosotros, amados hermanos, después de que nos separamos de ustedes por algún tiempo, en apariencia, no en corazón, estábamos muy ansiosos de ver sus rostros con gran deseo. Por causa de esto estábamos deseosos de ir con ustedes, yo, Polos, en 2 ocasiones, pero Hasatán nos lo ha impedido. ¿Qué significa esto? Bueno, Polos, Pablo, él está ansioso porque él desea verlos nuevamente, pero ha tenido dificultades. Hasatán significa el adversario, ¿sí? Esto no quiere decir que Hasatán puso la cola, ¿no? Como se dice, sino que él tuvo adversidades, él tuvo impedimentos, ¿sí? Eso es lo que sucedió. Obviamente, Hasatán es el padre de las adversidades, ¿no? Obviamente que sí, ¿sí? Pero Pablo principalmente está diciendo de que siempre que él quiso y planeaba ir, había una traba, había un impedimento, había un obstáculo, ¿no? Y obviamente Hasatán estaba obrando ahí, ¿no? Y en esas 2 ocasiones que él deseó ir, no pudo. Pero ciertamente que todo está controlado por Adonai. Sigamos, versículo 19, porque ¿quién es nuestra guardia o nuestra alegría o nuestra corona? No son ustedes delante del Adón Yeshua para su hermosa venida. Ustedes son nuestra honra y nuestra alegría. Esto es hermoso, hermanos. Es hermoso. ¿Por qué dice esto, Pablo? ¿Por qué dice esto? Porque ellos son el fruto de su trabajo. Ustedes son el fruto de nuestro trabajo, hermanos, que no ha sido en vano. El gran trabajo y servicio y esfuerzo que cada día hacemos en servicio a Adonai principalmente y a ustedes, da fruto cuando se recibe. Y este es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos ser como congregación del pueblo, procurando que no sea en vano, que no caiga en saco roto todo el trabajo y el esfuerzo de cómo se proclama y se enseña las escrituras. ¿Sí? Y es hermoso porque cuando ustedes reciben la palabra y se ve el aprendizaje, a nosotros nos alegra tanto como ver, como si fuéramos una madre, como dice Pablo, ¿no? Y ver a su hijo dando los primeros pasos y luego aprendiendo a vestirse solo y luego comiendo solo, luego creciendo. Así mismo es como nosotros nos alegramos de su gran crecimiento en la emuná y en la palabra de Adonai. Ciertamente que siempre hay cosas por corregir, no somos perfectos, pero ciertamente que en esa corrección siempre habrá crecimiento, hermanos, siempre, y siempre habrá fruto y siempre habrá bendición por la obediencia a Adonai y por el sufrimiento y las cargas que soportamos cada día, porque eso Adonai lo pone para luego que nosotros crezcamos a retribuir toda esa emuná. Por eso procuramos que todo el trabajo sea dado en fruto de qué? De justicia. Amén, hermanos. Voy a leer los comentarios. Mi esposa dice enseñar a través del ejemplo, de la parte comportamental, así mismo es. Andrea dice es que no deshacerse de todo lo de la religión es no hacer completamente y genuinamente teshuvá, así mismo es. Debe ser teshuvá completa, como hemos aprendido. Javier dice, el propio Pablo dijo, lo que sabía lo tengo por basura, así mismo, así mismo. Mi esposa dice, amén, así es, alabado sea ya por su bondad. La hermana Lilia Ramírez dice desaprender para aprender y haya una verdadera renovación de mente porque esta debe ser conforme a la mente de Yeshua. Así es, hermana, así es. También dice la hermana Lilia, eh, hoy en día, igual hermano, la familia nos desecha por seguir a Yeshua. Así es. La hermana Carla dice, así es, a mí también me ha pasado lo mismo, me pasa lo mismo. Y me dijeron que respetaban mis creencias, pero que no creían en lo mismo.
Ciertamente que siempre hay momentos incómodos, ¿no? Y eh, muchos sufrimientos en cuanto a esto, pero que ciertamente Adonai lo ve y Él siempre hace justicia. Carla dice, hoy estuve leyendo de Ana, la mamá de Samuel, y todo lo que pasó con su esposo, y la obediencia trae frutos en el que espera en Adonai. Así mismo es, hermano. Lilia dice, solo podemos resistir por amor a Yeshua. Así es, porque si no fuera por Yeshua, ¿dónde estaríamos? No tendríamos ni siquiera una pizca de emuná, porque la emuná proviene de Adonai, no del hombre, sino de Elohim. No es como la fe griega, que el hombre tiene fe. No, la emuná hebrea proviene de Adonai y es dada al hombre. Así es como funciona. Así es, hermanos. Vamos a darle gracias a Adonai por este gran tiempo de aprendizaje de hoy, hermanos. Gracias te damos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor tan grande por nosotros, por enseñarnos a amar, por darnos, Padre, la oportunidad de ser parte de tu pueblo y de tus hijos. Gracias por tu palabra, por las escrituras que nos has dejado, por este texto tan preciado, tan hermoso que nosotros tenemos presente ahora delante de nuestros ojos, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites poder aprender de este texto que tú nos has dejado para obediencia, para aprendizaje, para crecimiento. En el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey y nuestro Elohim. Amén y amén, hermanos. Amén. Así sea, hermanos, en nosotros fortalezcámonos en la palabra, en el Ruach de Adonai, porque esa es nuestra esperanza, que Él vendrá de los cielos a rescatarnos. Bendito sea el nombre de Jehová. Así que, hermanos, nos vamos despidiendo en este tiempo de aprendizaje. Espero que haya sido de bendición, de edificación para cada uno de ustedes. Recuerden que este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y también a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com, donde pueden descargar esta traducción de la carta de primera y segunda de Tesalonicenses, y también del Tanaj, del Brit Hadashah y de las cartas de Santiago, Judas y Apocalipsis. ¿Sí? En cuanto al Tanaj y el Brit Hadashah, están en proceso de traducción, aún no están completos, pero cada cierto tiempo damos actualizaciones. En la página lo pueden descargar gratuitamente. Así que, hermanos, nos vemos. Recuerden que somos el cuerpo del Mesías y Yeshua es nuestra cabeza, solamente Él. Shalom a todos, hermanos, nos vemos.